contentos. Pensar que en la eternidad van a ser eternos. Todos los días sumergido en la presencia de Dios. Es hermoso, hermano, sentir, experimentar su presencia, abrazar su presencia, permitir que Él nos abrace también. Amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra su Biblia ahí en Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. De verdad le digo, hermano, estos son los días que no traigo bosquejo porque leí esta palabra y me gustaban todos los versículos. Y le dije a Anto, le digo, si hago un bosquejo de esto, digo, no terminamos más. Así que el Espíritu Santo nos hable lo que nos tenga que hablar, porque ayer mientras lo leía, dije, wow, si pudiéramos entrar en la dimensión que estaba el apóstol Pablo y lo que el apóstol Pablo estaba queriendo transmitir a la iglesia y darle la identidad que tiene que tener la iglesia. Y durante muchos años tal vez no supimos entender esa identidad y a veces siempre estuvimos dependiendo o de un líder o dependiendo de un pastor, dependiendo de una institución sin saber lo que éramos. Hay momentos para todo, porque cuando llegamos al camino del Señor necesitamos de esos líderes, de esos pastores que nos den un buen pasto, que nos den buenos consejos. Uno tiene que orar y decirle, Señor, poneme gente sabia al lado. Nosotros siempre queríamos, de verdad, hermano, digo, no de cholulos ni nada, pero siempre buscábamos ahí cuando íbamos a alguna iglesia, no sé, estar cerca del pastor, tomábamos como que de ahí iba a salir sabiduría y uno quería crecer y trataba de no entrometerse en ciertas cosas que alguno veía. Y a lo largo de los años me fui dando cuenta de esto, que la mayor parte, fíjese que a veces hasta lo tenemos incorporado en nuestra boca cuando le hablamos a alguien, ¿no? Y yo me incluyo también porque es algo que lo tenemos incorporado. Le decimos, tal vez le hablamos de Jesús, che, te espero el sábado en la iglesia, ¿no? Todos decimos, o te espero el martes, o te espero el domingo, depende del día de culto, pero te invito a la iglesia. ¿No decimos eso? Vení que te invito a la iglesia. Y sin embargo la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la iglesia. O sea, nosotros portamos la presencia de Dios. Acá, hermano, si el Espíritu Santo se manifiesta o el Señor es porque están los ungidos reunidos, porque está el cuerpo de Cristo. No es porque nosotros nos vamos y este lugar tal vez queda vacío. Oramos, activamos a los ángeles que vengan a este lugar, pero los que portan la presencia somos nosotros. Y muchas veces nos pasa que salimos del culto, terminamos, fue una reunión, qué bueno, Dios liberó, Dios sanó, y el domingo es un día común y corriente. Yo muchas veces escuché a veces a pastores que decían, ahí cuando estábamos en las reuniones de los pastores, hay que poner más días de culto, si no la gente se enfría. No sé si alguno escuchó alguna vez eso, hay que hacer más culto o más actividades. En la iglesia vamos a poner, bueno, lunes reunión de oración, martes culto, miércoles reunión de hombres, jueves reunión de damas, viernes reunión de algo, sábado culto, domingo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, yo lo escuché, si no la gente se enfría, ¿no? Entonces, mientras la gente venga, la gente va a estar calentita, va a estar bien, recibe una palabra, pero después cuando sale. Entonces a veces hasta recibimos malas instrucciones, es lindo congregarse. No voy a preguntar uno por uno por qué cada uno se congrega. Es lindo congregarse, es un mandato bíblico. Hermano, pero cuando uno viene y ve a los hermanos y todos juntos adoramos al Señor, es algo hermoso. Atienda tranquilo, tal vez es el Señor. No puede ser, qué sé yo. Si Él, ahora vamos a hablar de las multiformas de obrar que tiene Dios. Entonces, de verdad, hermano, a veces hemos sido mal aprendidos y por eso nos cuesta tanto tener una vida fuera de la iglesia, una vida llena de Dios, aparte de lo que es el culto. Mire, Pablo está hablando un poquito de esto, dice Efesios 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia, escuche, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Aquel que es medio culto sabe que es inescrutable. Yo cuando leo Reina Valera, para mí es la que más me gusta, pero no puede leer cualquiera, a mí me gusta. Es como que cuando me sacan Reina Valera, no sé, como que me dan un puñal en el corazón, pero todas las versiones, cada una tiene su parte. Yo necesito ir a ver qué es inescrutables riquezas de Cristo. Pablo lo que anunciaba entre los gentiles era el evangelio. Algunos anuncian, escucha hermano, porque a veces también nosotros caemos en ese error, anuncian el evangelio de la condenación. Usted tiene que entender que cuando Jesús hablaba entre los judíos, ellos sabían, ellos conocían que había un Dios, ellos sabían. Pero a veces nosotros queremos traer a la gente nomás para decirle que se salve del infierno. Ese no es el mensaje, es las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo a los romanos les escribe, ¿o acaso no saben que el amor de Dios es el que los conduce al arrepentimiento? Ellos tenían la ley, la tuvieron durante miles de años y no se arrepentían. Pero cuando vino Cristo y está la mujer adúltera, él primero la ama y luego la va haciendo un discipulado, la corrige. Pero primero la ama, la muestra de amor de Cristo, pero a veces nosotros usamos tal vez métodos o estrategias. Pero el método, la estrategia del evangelio es las inescrutables riquezas de Cristo. Eso le fue a anunciar a los gentiles. Pablo dice, Pablo es el apóstol de los gentiles. O sea, Pedro abre la puerta, ¿no? Y lo manda a Pablo. Pero dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Mire lo que es inescrutables riquezas de Cristo. Dice, los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. O sea, lo que él iba y predicaba y anunciaba el evangelio de Cristo. Entonces, de repente se encuentra con un matrimonio roto y no le dice, mira, si siguen rotos se van al infierno. Lo que él le decía, en Cristo, si ustedes vuelven su corazón a Cristo, hay tantos tesoros disponibles para vos, para tu esposa, para tus hijos, para tus generaciones, que son inagotables en Cristo. No sabes la calidad de vida que puede darte Cristo. O te encontrás con una persona enferma, ese es tu pecado el que te enfermó. Entonces por el pecado, algo hiciste, fíjate, tenés que analizar tu vida. Pablo predicaba las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo les decía, mirá, en Cristo hay tesoros que son inagotables y no se terminan, que la enfermedad que tenés, que estás padeciendo en el nombre de Jesús, Él la cargó en la cruz. Entonces eso es lo que predicaba Pablo. Los tesoros inagotables, escuche, que tienen a disposición. O sea, no decía que lo tenía el pastor o el apóstol o quien sea, o el profeta o el evangelista. No los tenían ellos. Vio que a veces dice, si vos pactás se destraba el tesoro. No, ya están a disposición en Cristo. Todos los tesoros están a disposición en Cristo. Entonces, este es el mensaje que llevaba Pablo y que quería que entienda la iglesia. Escuchen, una vez que aceptaron ustedes a Cristo, ahora hay a disposición de ustedes tesoros inagotables, hermano. Y cuando uno lee y entiende esto, dice, yo tengo, de verdad es para mí, tengo tesoros inagotables, o sea, en Cristo. Yo decía, el mayor tesoro es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Ese es el mayor tesoro que tenemos. Él dijo, voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, les conviene que yo me vaya, va a venir otro que se le va a meter dentro y yo ahora voy a poder habitar dentro de ustedes por el Espíritu. Entonces dice, ese es el mayor tesoro que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Pero él habla de muchos y que son inagotables en Cristo. Yo cuando entendí esto, hermano, dije, cualquier problema que nosotros podamos estar atravesando, hermano, hay tesoros inagotables en Cristo. Para nosotros están a nuestra disposición. Están disponibles para cada uno de nosotros. Ese es el evangelio de Cristo. Versículo 9. Dice Pablo, y de aclarar a todos, por eso le digo, él quiere tratar de romper con esto. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Escuche, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién?
O sea, todo eso que viene hablando Pablo, dice, yo les voy a aclarar algo. Esto Dios lo tenía escondido desde los siglos. Estaba ahí escondido, Dios lo tenía preparado. ¿Para qué? Para ahora darlo a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Y quién era la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿por medio de quién? ¿Quién quiere Dios que llegue a esos tesoros disponibles? Nosotros. Nosotros. Tengo tesoros disponibles, inagotables en Cristo, que eso estaba escondido desde antes de los siglos y que Pablo ahora viene a aclarar que en la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Mire si Dios no va a querer derramar amor, poder, dominio sobre la iglesia para que, hermano, cada vez que Dios restaura una familia, saca a alguien de los vicios, hay una sanidad, Dios hace un milagro, Cristo es glorificado y dice acá, dice para que los principados y potestades que están en lugares celestiales sean avergonzados, y cada vez que ocurre algo, hermano, Cristo es glorificado y las tinieblas son avergonzadas. Esto dice por medio de la iglesia. Es por medio de nosotros. A veces nosotros estamos esperando, ay, por favor, Dios. Sí, pero es por medio de ustedes. Ay, si tal vez pudiera, Señor. No, es por medio de ustedes. Pablo dice, tengo que aclararle esto. Estos tesoros están disponibles para ustedes. Úsenlos para la gloria de Dios. Para avergonzar a las potestades, para avergonzar a las tinieblas, para cerrarle la boca al diablo. Esta sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es la que va, o sea, entienda cuando hablamos, ¿no? La iglesia es la que va y salva, sana y libera, ¿sí? Y el Señor usa a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero es la iglesia la que da a conocer el poder de Dios. Miren, en una versión, creo que es la traducción viviente, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Por eso le decía al principio, tenemos que cambiar el concepto de lo que es la iglesia. Ahora si nos mudamos, ya hermanos, tenemos que mudar, estamos viendo ahí un lugar, pero no es que, ay, ¿y qué se queda acá? Todo lo que... No, yo soy la iglesia. Nos movemos de lugar, nos corremos de lugar. No está Rosita, ¿no? Porque vimos uno a la vuelta de la casa, va a estar contenta Rosita. Donde llegue tarde Rosita, y si llega a ser ahí a la vuelta de la casa, la suspendemos. A la vuelta de la casa, justo vimos un lugar de Rosita. Entonces es por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia que se manifiesta el poder. Sigue versículo 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuche, versículo 12. Mire lo que tenemos en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso. Seguridad y acceso. La iglesia, o sea, todos, hermano, todos. Yo, lamentablemente, a veces crecí con la visión del ungido. Yo en la iglesia crecí con la visión del solo el pastor es ungido, llegar hasta ese lugar, el apóstol es el ungido, solo es un privilegio para algunos. La Biblia dice todo lo contrario. Yo en Cristo tengo seguridad y protección. Seguridad, protección y acceso. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Tengo protección en Dios. Mire lo que tiene la iglesia, protección en Dios. Si llegara a venir, hermano, los principios de dolores y hubiera tribulación, fíjese, los primeros cristianos, el Señor dice, y recibiréis poder. Y si hacemos esta pregunta, amén, yo quiero el poder. Cuando sean embestidos por el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos. ¿Sabe qué era testigos? Ahí en ese tiempo, que le estaba diciendo el Señor, me seréis mártires. Van a morir por mí. O sea, arrancó la iglesia así. Dice, sí, quédense juntos en Jerusalén, no se muevan de ahí, quédense orando hasta que sean embestidos de poder de lo alto y venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, dice, van a morir.
Y ellos estaban re felices, re contentos, porque ellos sabían que mientras estén en Cristo, ellos estaban protegidos. Nada de lo que le ocurría en su vida a ellos le afectaba, hermano, porque vivían en Cristo. Y todo lo que sucede cuando uno está viviendo en Cristo, el problema es cuando no vivimos en Cristo y después las cosas que no suceden, porque también nos dice que hay gobernantes y autoridades celestiales de las tinieblas. No es que yo si camino sin Cristo, yo camino solo porque puedo. Hay gente que dice, no, sí, yo no voy a la iglesia, pero estoy bien. No puede estar bien. Separado, o sea, yo no puedo entender que a alguien que le falte tal vez un brazo diga, no, yo estoy bien. Estoy separado del cuerpo, pero estoy bien. No, al brazo le gustaría estar en el cuerpo. Eso es lo que las tinieblas hacen creer. Pero, hermano, ellos se movían de tal manera, usted lo va a ver los primeros pasos de la iglesia, había abundante gracia sobre ellos, llevaban todas las cosas, lo repartían con los hermanos, no había ningún necesitado, había poder, pero ellos estaban dispuestos a darlo todo por el Señor. Ellos sabían que había protección de Dios para su vida. Por eso el mismo apóstol Pablo, que Pablo, si usted lee por lo menos lo que nos queda escrito, es el que más la pasó. A Pablo lo castigaron, lo metieron, bueno, la canción que hay de Pablo y Silas, le dieron azotes, una vez lo sacan de una ciudad porque lo mataron a piedrazos y lo sacaron pensando que estaba muerto el tipo. ¿Sabe qué hace Pablo cuando se levantó, hermano? O sea, cuando él vuelve otra vez en sí, o sea, a él lo sacan como si se hubiese muerto, lo echan ahí afuera de la ciudad, se murió, sacan a este tipo de acá. Cuando Pablo abre los ojos y le dicen, Pablo, ¿dónde vas? Dice, tengo que volver a predicar al mismo lugar donde casi lo sacan muerto. Porque él sabía que en Cristo había protección. Él estaba protegido en Cristo. ¿Están acá o en la puerta? Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. En Cristo tengo protección. Ese es uno de los tantos tesoros divinos y disponibles. Yo le puedo llegar a asegurar, hermano, que si usted está caminando en Cristo, no es que decir, ay, todo me va a ir bárbaro. Te va a ir conforme al propósito de Dios, pero tenés que tener la seguridad que estás protegido en Cristo. Estás protegido. Cuando yo camino por otro, y van a pasar ciertas cosas, y uno no sabe, che, ¿habrá sido Dios o es el diablo? Es más probable que sea el otro, cuando no camino en Cristo. Porque en Cristo, dice, yo tengo protección. Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Y versículos de protección, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los protege. Hay promesas de protección para nosotros. En Cristo, ahí dice Pablo, volvemos otra vez en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso. ¿Estamos ahí? ¿Con qué? Con confianza. ¿Por medio de qué? Ahí está el problema. Pero yo no vivo todo eso. Yo no, la verdad que me pasan las mil y unas. O sea, sí tengo protección, tengo acceso a la presencia de Dios con confianza por medio de la fe. El canal es la fe. El canal es la fe. La duda no es de Dios. Yo sé que, hermano, si de repente sé que estoy caminando en Cristo y me manda a tal lugar, y yo digo, uy, no, pero ahí, ¿qué van a hacer? Si yo estoy caminando en Cristo, yo tengo que tener confianza en Él por medio de la fe, que hay una palabra que dice que Él me va a proteger y que Él me cuida. El problema está que cuando vamos a la palabra mayormente dudamos porque no conocemos los tesoros inagotables que hay disponibles para nosotros.
Entonces siempre vivimos como mendigando, pero eso ya está disponible para nosotros. Usted se puede levantar cualquier día de la semana y decir, Señor, acá estoy, usame hoy para tu gloria, en el nombre de Jesús, llévame donde me tengas que llevar, porque sé que mi casa, mi familia están protegidas, porque tengo un tesoro que está disponible para mí. ¿Cómo lo tengo? Por medio de la fe. Ahora, si nos dejamos llenar la cabeza, hermano, la fe viene por el oír. Si nos dejamos llenar el oído y la mente, yo le dije un montón de veces, a veces hay que hacer ayuno de las noticias. No es negar la realidad. Pero hoy, como leí a Miguel, al principio, ahí a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Yo creo que te cité el versículo siguiente, ¿no? Y meditarás en este libro de la ley de día y de noche. ¿Qué tiene que hacer? Meditar, meditar. La meditación en la palabra te va a producir fe. La meditación en las noticias te va a producir temor, pero yo tengo que saber que la palabra dice que hay tesoros disponibles, inagotables, que por más que digan no hay plata, Él dice que hay tesoros disponibles, inagotables para sus hijos. Cuando vino el hambre en Egipto, hermano, y no solo en Egipto, en el mundo, Dios preparó una porción de tierra, que era la tierra de Gosén, para proteger a sus hijos, y ahí Dios le proveía. ¿Y cómo alcanzó eso? Por medio de la fe. La confianza en Él, la confianza en su palabra, por medio de la fe, hermano. Por medio de la fe. Ay, me metería todavía en testimonios más profundos todavía. Yo sé que hay gente que tuvo muchas experiencias con Dios. Por ejemplo, a ver, levante la mano de verdad. ¿Cuántos tuvieron la experiencia de ir al cielo? Levante la mano. Bien alto, bien alto. 1, 2, 3, 4. 4 la experiencia de ir al cielo. Si usted va y le habla a alguien y le dice, no, yo fui al cielo. Hermanos en Cristo, no estoy afuera, sí, te va a decir, al cielo. ¿Y de qué estamos predicando? ¿De qué estamos hablando? Si no crees que un hermano en Cristo, el Señor en el Espíritu, lo sacó y lo llevó al cielo, menos vas a creer cuando prediquen que abrió el Mar Rojo. No vas a creer, van a ser fábulas. La Biblia se va a convertir en fábulas, pero hay tesoros escondidos. Deje que los hermanos de la puerta se encarguen, hermano. Ahora le voy a preguntar, ¿qué hay en Cristo? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Querés la carpeta? Tesoros escondidos. ¿A cuántos le gustaría, hermano? Yo sé que Dios va a empezar a desatar y activar dones, porque la iglesia necesita en este tiempo salir, evangelizar, e ir en contra de las tinieblas. Como dice Pablo, no solo con palabras de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo, dice, con demostración de poder, porque la generación, hermano, que hoy se levantó y que hoy está afuera, es una de las generaciones más incrédulas, pero una de las generaciones donde más información de las tinieblas tiene. Y las tinieblas no solo estoy hablando de brujos y hechiceros. La ciencia en parte, también operan las tinieblas. Porque usted va al colegio y automáticamente, ¿qué le enseña a nuestros hijos? Hubo una explosión y todos venimos de la bacteria que después fue mono y que después fue... Eso es lo que enseñan. O sea que hasta un punto hay cosas que la ciencia tiene bien y hay cosas que son pura y exclusivamente de las tinieblas. Entonces ahí van a estar nuestros hijos debatiendo, o nosotros, no, que es Dios, no, que el Big Bang, no, que Dios, no, que el Big Bang, no, que Dios, no, que el Big Bang. Entonces, ¿qué hace falta? Que haya tal vez en ese hijo un don profético que pueda hablarle al corazón de esa persona. Y que diga, mirá, a mí el Señor me está mostrando que tu papá y tu mamá te abandonaron y que y empieza a hablar el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes eso? Porque no venimos de una explosión. Hay un creador, hay un Dios. Y ese Dios le dio dones a la iglesia. ¿Para qué? Para avergonzar a los espíritus que hay en las tinieblas, a los gobernantes de este siglo.
Entonces la iglesia necesita moverse en el poder. Y ahí es donde va Pablo. Escuche, voy a solo citar esto y seguimos. En Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Les dijo a los discípulos. Como tipo, quédate tranquilo que la autoridad la tengo yo ahora, ya no la tiene el diablo. El diablo está vencido y encima es un mentiroso. ¿Por qué, hermano? Porque de repente vos vas y te van a decir: no, no tiene solución. Entonces yo creo la mentira del diablo de que no tiene solución. Si a mí la Biblia me dice que tengo tesoros inagotables en Cristo, que están disponibles para mí, ¿cómo no va a tener solución? No, se terminó. Ya está, ya fue. No hay vuelta atrás. No, yo tengo tesoros inagotables en Cristo. Yo tengo acceso a Él con confianza por medio de la fe. No, yo no sé si escuchó alguna vez a gente, por ejemplo, y si usted lo hace, empieza a modificarlo, porque es algo, una costumbre, dice: no, yo con mi presión estoy, o yo con mi úlcera, o sea, como apoderándome de la enfermedad, ya es mía. Y Jesús dijo: no, toda potestad me es dada a mí ahora, por tanto ustedes vayan. Pero fíjese que hay gente que habla a veces y dice: no, no sé, es mi diabetes, es mi... No, hermano, no es tuya, es del diablo, no es tuya. No es tuya, yo lo tengo que rechazar en el nombre de Jesús. Las mentiras del diablo. ¿Y qué tengo que predicarle a eso? Las verdades de Dios. Yo tengo acceso a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Entonces le dijo a la iglesia: por tanto, ahora ustedes vayan, porque yo les doy esa misma potestad, esa misma autoridad. Y acá empieza Pablo, versículo 14, dice, en Efesios 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, este es el ruego de Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Esta es la oración de Pablo, que la iglesia, para yo recibir esas riquezas, hermano, de su gloria, o sea, Pablo le dice: che, todo esto está disponible para ustedes. Todo esto está disponible para cualquier momento de tu vida, para cualquier situación de tu vida. En Cristo hay tesoros inagotables disponibles para tu vida. Pero yo voy a tener que orar porque algunos no lo creen. ¿Y cómo hago para poder hallar esto? Dice Pablo ahí en el versículo 16, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo no sé si era en Mateo 17, no sé, buscarle 17, 20 y pico o por ahí, donde está la historia. ¿Se acuerda que un hombre lleva a su hijo y los discípulos no lo pueden liberar a este chiquito? Entonces, ¿qué hace el padre? Va con Jesús. Fíjate ahí, no me acuerdo de la historia, creo que estaba por ahí, de la historia de que, bueno, yo se la cuento. Es la historia del hombre. Entonces este hombre tiene a su hijo, está endemoniado, tiene una enfermedad. Están los discípulos, que los discípulos venían de hacer milagros, un montón de cosas, hermano. Pero de repente se encuentran con este chico y no lo pueden liberar. Entonces el padre lo lleva a Jesús. Y cuando viene Jesús dice: che, tus discípulos no lo pudieron liberar, no le pudieron sacar el demonio. Jesús dice algo, dice: oh, generación incrédula. Y les dice a los discípulos: che, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra falta de fe, les dice Jesús. Y ahí Jesús mira para todos lados y dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula? Hermanos, se han escrito libros, usted, a los que les gusta investigar, léalo en el original. Se han escrito libros, ¿no?, que Jesús hablaba del género que tenía el chico. Jesús habla del género de la incredulidad. ¿Sabe por qué usted no puede llegar a creer que un hermano fue al cielo? Porque no tiene oración y no tiene ayuno. Usted empiece a orar y empiece a ayunar y va a ver cómo se le va a abrir el panorama espiritual. Mayormente la gente que critica los dones del Espíritu Santo, cualquiera está mintiendo.
Nah, seguro que se hace que se sanó. No, seguro que es gente que no tiene oración y que no tiene ayuno. El ayuno y la oración rompe la incredulidad y te hace aumentar la fe. Entonces Jesús lo que le está hablando a ese género, el género de la incredulidad, porque el demonio se sujeta en el nombre de Jesús y punto. Jesús le habla al género de la incredulidad. Por eso dice, ¿por qué no pudimos? No le dijo porque no oraron ni ayunaron, por vuestra falta de fe, por la incredulidad que hay en ustedes. Entonces, hermano, para yo poder experimentar el poder de Dios y ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu, si yo no tengo una búsqueda de Dios, va a ser imposible. Va a ser imposible. Por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, para que el hombre interior de cada uno sea fortalecido en poder por el Espíritu Santo. Sigue hablando, versículo 17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Y este es uno de los versículos que más me gusta de la palabra. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Esto, hermano, cuando usted lo empieza, por eso digo, pasar tiempo con la palabra, pasar tiempo en la oración, pasar tiempo con el Espíritu Santo, hermano, te puedo llegar a asegurar que vas a abrir tu Biblia y la vas a leer de otra manera. Por eso decía el otro día que a Dios no se lo estudia, a Dios se lo vive. Está bueno tener información de Dios, pero para poder vivirlo es por medio de la fe, no es por medio de la inteligencia, no es por medio de la sabiduría, es por medio de la fe que yo llego al acceso a Cristo y le doy acceso a mi corazón para que habite Cristo y que yo pueda decir, ¡ay, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas! Todas. Hermano, fíjate qué cosa hoy es un imposible en tu vida. ¿Cuál es el imposible? Y de repente viene Pablo y te dice, che, pero ¿qué vos no sabés que hay tesoros inagotables que están disponibles para vos? ¿Vos no sabés que Cristo, ya tiene toda la autoridad y toda la potestad y se la dio a la iglesia, que la iglesia somos nosotros? ¿No sabés que hay poder dentro de tu vida? Hay poder. ¿Qué poder? Todo el poder de Dios. Todo, hermano, porque en el Espíritu Santo, ahí como decíamos recién, es la plenitud de Dios, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. El poder ya está, pero el yo relacionarme con Dios, el leer la palabra, va a hacer que esa plenitud empiece a crecer más y más y más y más y más en mi vida. Y Pablo dice, che, escuchen, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o qué, o entendemos. Hasta ahí llega nuestra mente. Hasta ahí. Todavía, hermano, es más. Él va a hacer más todavía de lo que yo puedo pedir o entender. Pero hace una aclaración, según el poder que actúa en nosotros. Pablo quiere dejar bien claro esto, hermano, y que la iglesia no sea una iglesia débil, no sea una iglesia que esté dependiendo de un hombre, que no sea una iglesia que esté esperando que la unción se suelte, sino que sea una iglesia que esté hambrienta por la presencia de Dios, hambrienta por Cristo, saber que en Él, tener una relación íntima con Él y saber que en Él tengo protección, tengo acceso y que hay tesoros, hermano, disponibles para nosotros que son, ¿sabe lo que es inagotable, hermano? Inagotable. Hoy voy y agarro tesoros, mañana y pasado, y hay tesoros y para mi familia, para mis hijos, para mis generaciones, hay tesoros para todos disponibles, se lo dio a la iglesia, y cada vez que Cristo tiene una victoria, hermano, nosotros avergonzamos las tinieblas, porque Él dice, ese poder se los di para que ustedes los den a conocer y que las tinieblas no lo avasallen, sino que ustedes avergüencen el poder de las tinieblas. Eso se lo di a la iglesia.
Dice, quédense tranquilos porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hasta que no podamos entender que hay un poder en nosotros que es ilimitado, no tiene límites, es más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y eso es lo que Pablo quiere, que la mentalidad de la iglesia empiece a cambiar. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por cuánto? Por todas las edades. No era para el tiempo ese. ¿No escuchó alguna vez? Yo, Miri, ¿no escuchó alguna vez decir, no, pero eso era para la dispensación de los apóstoles? Ahora ya Dios ya no sana, ya Dios no habla palabras proféticas a una persona, ya no se echan fuera demonios. Eso era para la iglesia primitiva, para la iglesia de antes. Acá Pablo habla, no dice la iglesia primitiva, sino el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Esto que les hablo es para todas las edades, por los siglos de los siglos, hasta que Cristo venga, establezca todas las cosas, hermano, y ahí pasemos a la eternidad con Él. Pero mientras tanto, la iglesia tiene disponible tesoros inagotables. Tenemos que empezar a manifestar eso que ya está en nosotros. No somos nosotros. Es el tesoro que hay en nosotros. Es el poder que actúa en nosotros, decía el versículo anterior. No es el poder del ser humano, es el poder que Cristo puso, que actúa en nosotros. Angelito, ¿cuánto hace que un año? ¿Hace que más o menos estás en la iglesia? ¿Un año? ¿Más o menos? Dos, no, que te mienta. Y yo, de verdad, hermano, veía antes a la... Pues el otro día te iba a poner ejemplo, no viniste y te puse de no ejemplo. No haga como Angelito. Y, hermano, y él entendió, por eso compartimos los testimonios en el grupo, él entendió que no es él, que no es su capacidad, que no es su formación académica, que no es su intelecto, sino que es el poder que actúa en él. Y hoy le pregunté al amigo, che, ¿y tus pies? Yo no uso más plantilla. Porque Angelito me oró y el Señor me formó el arco en los pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un año, hermano, y un curso acelerado de entender que no es él, no es su capacidad, no es su inteligencia, no es su sabiduría. Yo le digo, si Angelito no puede ni dibujar un arco, yo tampoco. Pero es el poder que actúa en nosotros. Es el poder que actúa en nosotros. Hermano, cuando usted cree que es el poder que actúa en nosotros, que no somos nosotros, es el poder que actúa en nosotros. Pero si a mí me da miedo, bueno, pasá más tiempo orando, pasá más tiempo con Él, pasá más tiempo leyendo, pasá más tiempo con la palabra, que tu hombre interior o mujer interior, usted entiende, se vaya fortaleciendo en el poder. Cuando usted lee la palabra, usted lee poder, lee palabra de Dios. Si Él dice, ¿vas a interrumpir? Si Él dice, hermano, en mi nombre echarán fuera demonios. Se no dijo, en tu capacidad, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano en los enfermos y ¿qué va a pasar? Y ellos sanarán. Ay, pero y yo, si vos no tenés nada que ver, dejate utilizar por Dios, vos ponés la mano en el nombre de Jesús. Es el poder que actúa en nosotros, el poder que actúa en la iglesia. No dicen los pastores, en la iglesia. La iglesia es la que sale, la iglesia es la que manifiesta. Hermano, usted va a llegar ahí en medio de su casa, ahí viva donde viva, y va a manifestar el poder de Dios, porque usted es la iglesia. Cuando sale de acá, sigue siendo la iglesia, sigue portando el Espíritu Santo, sigue portando el poder. Y usted cuando vaya ahí a un lugar, sepa que hay tesoros, hermano, para nosotros disponibles en todo momento y son inagotables. Señor, hoy voy en el nombre de Jesús
Y yo te pido que me des sabiduría, me des revelación para hablarle a esta familia. Y que su matrimonio otra vez se pueda unir. Señor, dame sabiduría, porque hay tesoros para mí disponibles para que pueda hablarle a mi esposo. Señor, para que pueda orarle a mis hijos, para que pueda echar fuera los demonios que hay en mi casa. Yo no sé, hermano, si usted llega a su casa y cuando entra, el clima está así, es porque hay opresión, hay tinieblas, pero usted es luz. Y según el poder que actúa en nosotros, se para en ese lugar en el nombre de Jesús. Yo le ordeno a todo espíritu de las tinieblas que retroceda de mi casa, que suelte a mis hijos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó. Esto le habla a Abraham. Escuche esto, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Este es otro tesoro que nosotros tenemos. Por eso le digo, no diga más mi enfermedad. Porque hay que llamar las cosas que no son como si yo ya estoy sano en el nombre de Jesús por el sacrificio en la cruz de Cristo. Esto no es positivismo, es poder de Dios. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. A este hombre que no podía tener hijos, le puso padre de multitudes, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Mire, si decía, ahí tengo a mi hijo Abraham, que él no puede tener hijos. Ahí va el que no puede, ahí va el padre de multitudes, porque él llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo voy a llamar algo que Cristo pagó en la cruz, que ya Él ya me sanó en la cruz, ya me liberó en la cruz? Yo llamo las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es según el poder que actúa en nosotros. Eso es lo que Pablo está tratando de barrer en la iglesia. Pedro dijo, ahí en Marcos 11, termino con Marcos 11:21, entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús pasó, maldijo la higuera, se fueron y aparentemente no había pasado nada. A los ojos no había pasado nada, pero Jesús habla con los ojos de la fe. Él dio la palabra, los que estaban ahí, dio la palabra y la higuera no se secó. Al final no pasó nada. Porque a veces nosotros predicamos la palabra, hablamos la palabra y yo quiero la respuesta instantánea, que muchas veces llega instantánea. Pero Dios quiere forjar la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Él quiere forjar la fe. Y muchas veces, hermano, Él, en el nombre de Jesús, vos vas a ir con autoridad y mañana tu hijo se levantó peor y vas, al final, esto del poder no era tan así. Él quiere forjar la fe. Él quiere forjar la fe. El que llama las cosas que no son como si fueran. Pero entonces al otro día, acordándose, Pedro dice, maestro, mirá, la higuera, como si Jesús no hubiese sabido, ¿no? Mirá, la higuera que maldijiste se ha secado. Al fin y al cabo, Señor, todo lo que decís pasa, ahora o mañana. Me mandó Damián, el evangelista, que viene a veces acá, que Dios le usa en sanidad. Me mandó un mensajito, me dice, mirá, amigo, fue a una casa a orar por unos cristianos y había una abuelita católica ahí. Entonces él estaba orando ahí y la abuelita medio como que lo quiso pintar y le dice, ¿usted qué tiene, abuela? Dice, yo tengo un cáncer de pulmón y nódulos en mi mama. Y él le dice, ¿y usted quiere experimentar el poder de Dios? Sí, le dice. Vamos a orar entonces. Le pone la mano en el pulmón, le ora, le dice que se ponga la mano en su mama, le ora y se va. Y ocurrieron otras cosas ahí, otras sanidades que Dios hizo, pero le oró y se fue. Y le manda un mensaje a la sobrina. Me llamó mi abuela, se fue a hacer los estudios y el tumor se secó. Dice, y los nódulos le desaparecieron. Dice que quiere tener la oportunidad de ir y dar testimonio de lo que hizo, porque los médicos le hicieron la placa y el tumor se secó.
en el nombre de Jesús. Entonces me hizo acordar a esto. Porque, hermano, ¿qué fue? La fe del que ora y la fe de la persona que recibía. Le creyó a Dios. Fíjese que en cada sanidad dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, por tu fe. No he hallado tanta fe. Es la fe. Es la fe. Si está escrito, así va a pasar. Y dice el versículo 23, porque de cierto, cuando Jesús dice, de cierto es como decir, che, loco, de verdad créanme, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, todo lo que digo es verdad, pero esto es como más verdad todavía. Veo que nosotros hacemos, te lo juro, créeme, veo que hacemos como algo de más para creer la palabra. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo, puedo ser yo, que dijere a este monte, fíjese, no dije, que ore, por favor, Diosito, que dijere a este monte, como le dijo él, ¿quiere conocer el poder de Dios? Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces hoy en el nombre de Jesús, hermano, lo que vos te plantes, ¿por qué? Porque hay poder, hay tesoros disponibles, inagotables, para la iglesia que ganó Cristo. Tengo protección, tengo acceso en Cristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y hoy me planto en lo que Jesús dijo, créeme de verdad lo que te digo. Que si agarrás y lo mirás la enfermedad, mirás la adicción de tus hijos, mirás la incredulidad en tu familia, lo mirás, lo ponés de frente y le decís, quítate. Y no dudás en tu corazón, esto es buenísimo. Y no dudás en tu corazón, sino que lo crees, que será hecho. Lo que digas, te será hecho. Lo que diga tu boca. Por eso empezá a llamar las cosas que no son como si fuesen. Te será hecho. Hermano, hay momentos que tenemos que orar e interceder, pero hay momentos que tenemos que plantarnos en el nombre que sobre todo nombre, que nos dio ese poder a la iglesia, y ordenar en el nombre de Jesús. Ordenar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tengo que avergonzar el poder de las tinieblas. A mí me fue delegada la autoridad para que yo en el nombre de Jesús avergüence el poder, la influencia de las tinieblas. Cada vez, hermano, que Cristo obra una restauración, una sanidad, una liberación, Él es glorificado. La cruz de Cristo se pone bien en alto y ahí se exhiben los demonios y son avergonzados. Y le recordamos que Cristo venció en la cruz, que ellos están vencidos, que son los derrotados, que se equivocaron de equipo y lo que usted quiera decir en ese momento. Pero se gozan en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hermano, siempre recuerdo ese día tan común que fuimos a la iglesia y le dijimos, Señor, háblanos y decinos hoy, porque ya habíamos creído en la sanidad de Anto, decinos hoy cuándo vamos a ser papá. Si es ahora, gloria a Dios, pero yo no queremos estar ansiosos. Y si vos nos decís dentro de 2 o 3 años, te vamos a servir igual, pero por lo menos se me quita la ansiedad. Eso dijimos en oración. Y cuando terminó el culto se acercó una hermana y nos dijo, quiero orar por ustedes. Y cuando oró la hermana, el Espíritu Santo tomó su boca y dijo, ustedes me pidieron que yo les hable, entonces yo les voy a hablar. Me pidieron que les diga cuándo es el tiempo, yo les digo que ahora es el tiempo. Yo ahora bendigo el vientre de ella, yo ahora bendigo su vientre, yo ahora voy a hacer que fructifique. ¡Oh! Y nosotros caímos bajo el poder de Dios. Le digo al que era nuestro pastor, le cuento al final del culto, le conté lo que pasó. Y me dice, ¿qué te dijo Dios? Que ahora es el tiempo. Raja tu casa, dice entonces. Cuando Dios dice ahora, es ahora.
Y ahí a 200 kilómetros por hora fuimos a casa, porque eran como las 11. Y Dios dijo, ahora pasaba el día. Y Dios cumple, hermano, lo que dice. Porque ahí fue el tiempo. Ahí fue el tiempo. Usted ya conoce el testimonio. Pero era un culto más para nosotros, pero no para Dios. Dios iba a alterar nuestro destino. Dios iba a operar una sanidad, un milagro en la vida de Anto. Por eso siempre uno tiene que tener expectativa de que hoy puede ser el día. Uno tiene que tener esa expectativa de que hoy tal vez sea el día. No mañana, hoy. Hoy. Él es el gran yo soy, no el gran yo seré o el gran ya fui. Es el gran yo soy. Y la presencia de Dios está por el pastor, no, por todos nosotros. Porque es el poder que actúa en nosotros, dice Pablo. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a tomarnos un tiempo de orar. Y yo le voy a pedir a toda persona que tenga una necesidad, sea una dolencia, sea una enfermedad, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en la iglesia. Sea una necesidad física, sea una necesidad en el alma, sean sentimientos que uno no pueda llegar a arrancar y los persiguen y siempre caemos en lo mismo, sea una debilidad. Vamos a poner por obra el poder de Dios esta noche, según el poder que actúa en nosotros. Yo le creo al poder de Dios. Ya muchos experimentaron el poder de Dios, vivieron el poder de Dios. ¿Y sabe qué me motiva? Que Él dice, es inagotable. Si lo hizo ayer, no es que ahora se agotó el poder de Dios, lo va a seguir haciendo ahora. Es inagotable, 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 inagotable. ¿Cómo llegó a Él? Por medio de la fe. Yo le creo a Dios, hermano, que sea cualquiera dolencia que tengas, enfermedad, que en el nombre de Jesús, hoy le ponemos fecha de vencimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras adoramos a Dios, aquellos que hablan en el Espíritu, empiece a edificarse, empiece a hablar esos misterios con Dios. Aquellos que Dios le dio el don de palabra profética, empiece a declarar las grandezas del Señor, lo que el Señor hace por medio de la iglesia, empiece a exaltar a Jesús. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Alguno una vez me dijo, pero ese es Dios. ¿Y quién se metió adentro? No, pero eso solo lo puede hacer Dios. Ahora Dios opera a través de la iglesia, opera a través de tu boca. Quítate, le dijo, ustedes se van a plantar y le van a decir, quítate. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano en los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, honra y alabanza, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate una vez más. Glorifica a Jesús una vez más, una vez más, una vez más. Trayendo liberación. Vendando los corazones. Sanando las enfermedades. Glorifica a Jesús una vez más. Una vez más, una vez más, una vez más, Señor, una vez más. Una vez más. Oh Señor, que fluya tu poder una vez más en este lugar. Una vez más, Señor, una vez más, Jesús, una vez más. Una vez más, Señor, una vez más. Oh, rebai sharabai kerebeso rebabai sherebeso. Oh, she rababai sherebesare babae. Oh, sherebe oh, sherebebebe shaka baba sherebeso. Uri baba shera baba sherebeso. Hermano, todo el que tenga una dolencia, una necesidad, pase al altar.
Pase al altar, pase al altar. Oh, Sherebeso, tantas veces pasé al altar y tantas veces seguiré pasando porque siempre necesito algo de Jesús. Siempre necesito algo de Él. Viviría pasando al altar. Mejor es un día, Señor, en tu casa. Habitar en tu presencia, Jesús. Oh, Sherebeso, Rebamama, Sherebeso. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Hermano, ahí levante su mano. ¿Hay alguien que vino con una dolencia o algo? Levante su mano ahí donde está. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar.